podemos crear, afectar a cosas materiales desde lo inmaterial? Yo estoy convencido de ello. Y por si aún tengo todavía en la sala alguien que se lo está cuestionando, si os apetece, os propongo que hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Os apetece? Sí. ¿Sí? Me encanta que os apetezca, porque no tenéis opción. Vamos a hacer igual. Pero está bien contar con la predisposición, es importante, ¿vale? Os voy a pedir lo primero que os sentéis cómodos, ¿vale? Coloquéis la espalda recta, que os sentéis cómodos, ¿vale? Espalda recta, sentaros cómodos, podéis estar en esa posición un poquito de tiempo. ¿Sí? Os voy a explicar qué es lo que me gustaría que hicierais, pero no vamos a comenzar todavía, porque a ver si os cansaréis, ¿vale? Os voy a pedir, vamos a hacer una pequeñita visualización. Os voy a pedir que, tal cual estáis sentados en una posición cómoda, cuando yo una hora, pues cerraréis los ojos, nos concentraremos, intentaremos estar, lo que muchas veces decimos a nuestros clientes, en el aquí y en el ahora, ¿vale? Estar concentrados. Levantaréis vuestras dos manos hacia adelante, no lo hagáis todavía que no os cansaréis. Ahora cuando yo diga, levantaréis vuestras dos manos sentados cómodamente y escucharéis lo que yo os vaya diciendo. Y mi intención es que lo vayáis visualizando en vuestras cabezas, ¿de acuerdo? Como agradecimiento a vuestra presencia aquí esta tarde, yo os quiero hacer dos regalos, ¿vale? Os quiero hacer dos regalos. Mirad, el primer regalo os lo voy a atar en vuestra muñeca derecha, ¿sí? Quiero que me veáis cómo me estoy acercando con un grupo de globos, unos globos grandes, unos globos rojos, un rojo intenso, un rojo muy vivo. Y os lo ato con un hilito de seda muy fino, muy fino, muy fino en vuestra muñeca derecha. Voy a atar en la muñeca izquierda una piedra, pero es una piedra que aunque tiene cierto peso, ¿vale?, se convierte en una sensación también muy agradable. Esa piedra os va estirando un poquito de la mano hacia abajo, esa muñeca izquierda cada vez la notamos un poquito más pesada, vamos sintiendo y sintiendo el peso en el brazo y cada vez nuestra mano izquierda va bajando un poquito más. ¿Queréis abrir los ojos a ver cómo tenéis algunos en los brazos, por favor? ¿Sí? ¿Qué está pasando con la mano? ¿Que tiran los globos, no? Sí, tiran los globos. Bueno, a ver. Puede ser que algo inmaterial, porque no existían los globos, ¿no? No existía la piedra, la estabais imaginando simplemente. Si alguien no se ha tenido que usar los brazos, esto va por ahí de la probabilidad, hay gente que no termina de verlo. No, hay solamente un porcentaje de personas a las que verdaderamente son como muy visuales y terminan también afectando su fisiología, ¿no? Estos pensamientos, pero ¿qué ha ocurrido? Algo inmaterial que hayáis visualizado, que un grupito de globos rojos estiraba de la mano derecha hacia arriba, que una piedra estiraba de la otra mano hacia abajo, simplemente imaginándolo, ha provocado que vuestro cuerpo cambiara, que vuestro cuerpo se moviera. Esto lo hago para ganar un poquito de credibilidad al principio, porque si no todo lo que os diga a partir de aquí os lo vais a tomar a sus lados, ¿sí? ¿Cabe la posibilidad también de que esos pensamientos, de que esas emociones nos afecten fisiológicamente y en algunas circunstancias nos hagan enfermar y en otras circunstancias? ¿Qué es una emoción? Bueno, una emoción no es otra cosa que es una reacción psicofisiológica. Es una reacción que se provoca en nuestro organismo y que junta un poco mente y cuerpo, ¿sí? Mente y fisiología, ¿vale? Nos sirven las emociones o llegan a través de nuestra percepción de la realidad. Cada uno de nosotros tenemos una percepción determinada de la realidad y esa percepción hace que interpretemos situaciones y entonces se genera una emoción, se genera esa reacción psicofisiológica. Realmente surgen en un espacio temporal muy breve, pueden llegar a durar horas. Lo que ocurre es que si alguna emoción
se enquista o la vivimos muy intensamente, termina convirtiéndose en un estado de ánimo. No sabes bien por qué te encuentras así, pero sabes que hoy no tienes ganas de muchas cosas. Que solo te apetece hacerte una taza de chocolate y ver cómo llueve por la ventana. Que además el agua cae a cámara lenta. Y que todo el paisaje se tiñe de blanco y negro. No sé pasa qué es. Cuando la amígdala activa el centro del miedo, ¿sabéis cómo funciona? Bueno, nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y ahí se han quedado descansados, ¿vale? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es donde tenemos albergada más nuestras capacidades creativas. Tenemos la entrada del inconsciente, es con el que soñamos, con el que imaginamos, ¿vale? Y quizás nosotros podamos pensar que mañana tenemos una prueba importante, tenemos un examen, tenemos una entrevista de selección, cualquier cosa que sea medianamente retadora para nosotros. Y empezamos a pensar en ¿qué pasa si me sale mal? ¿Qué ocurre si no le doy una buena imagen al entrevistado? ¿Qué ocurre si todo lo que sé se me olvida? ¿Vale? Empezamos a pensar por uno de esos en negativo, que siempre se nos cuelan esos pensamientos por ahí, ¿vale? Empezamos a pensar en negativo y cualquiera de vosotros diréis, bueno, Miguel Ángel, no pasa nada, ¿no? Eso se genera en el hemisferio derecho, ¿sí? Eso, ahí está buen recaudo, ¿vale? Existe para eso, para imaginar. ¿Y qué ocurre? Que esa información de ojo, cuidado, peligro, mañana puede pasar algo, empieza a filtrarse al hemisferio izquierdo, ¿vale? Puede ser que piense que algo se me vaya a dar mal, o puede ser pues que vaya caminando por el bordillo de una acera y diga, cuidado Miguel Ángel, que te puedes caer. Eso empiezo a imaginarlo en el hemisferio derecho, esa información pasa al izquierdo, y creerme, el izquierdo no entiende de tonterías. El izquierdo es el de lo racional, el del si lo veo lo creo. Es el que tienen más desarrollados los matemáticos, los físicos, los químicos, nosotros somos más los músicos, los pintores, ¿vale? Y el izquierdo no entiende de tonterías. Cuando le llega esa información, de repente dice, ¿cómo? Que mañana hay posibilidad de fracaso, que mañana puede pasar algo, que te puedes caer ahora. ¿Y qué hace el izquierdo? Pues si acaso, activa el centro del miedo. Esta es la principal diferencia entre nosotros y la cebra. Ella lo activa ante peligros reales. Nosotros que vivimos en un mundo en el que tenemos de todo, en el que verdaderamente no hay tantos peligros como había antes, lo activamos ante situaciones sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, empezamos a activar el centro del miedo cuando nos montamos en un avión. Sí. La gente que tiene miedo a volar en avión, ¿sí? ¿Por qué activa su centro del miedo en estas situaciones cuando es uno de los medios de transporte más seguros que hay? ¿Sabéis lo que ocurre? Que cuando activamos el centro del miedo solo hay 3 acciones posibles. Que si fuéramos hombres y mujeres de Cromañón nos vendrían fenomenal, pero en nuestra sociedad se nos quedan un poco cortas. Cuando se activa esa amígdala, ¿qué pasa? O atacas, o huyes, o te bloqueas. Que tu cerebro está preparando tu cuerpo para algo malo. No sabe para qué, pero es para algo malo. Con lo cual, ¿qué hace? Te ralentiza también el sistema digestivo, porque cuando sufrimos y pasamos por unos periodos de ansiedad y de estrés grandes en el trabajo, por ejemplo, nos resentimos del estómago. Tenemos digestiones pesadas. Y esto se hace, en parte, por la liberación de esta hormona, el cortisol. Vuestro cerebro os va a segregar por las venas a toda leche un montón de hormonas que os van a venir muy bien para correr más que en vuestra vida o para tener un desempeño óptimo en un momento dado. Adrenalina, noradrenalina o ciertos corticoides como el cortisol. ¿Sí? Esto nos va a venir muy bien en un momento puntual, es ese empujón de energía, es ese impulso que tenemos, pero cuando esto es sostenido en el tiempo, ¿cómo creéis que afecta a nuestro organismo? ¿Hormonas? Serotonina, dopamina, bueno, un Cristo. Todos los niveles por ahí, un desequilibrio brutal. ¿Qué más provoca? Esto a nosotros nos da igual, pero a vosotras... Lo digo porque somos más dejados, que no nos importa. Pero
se empieza a producir una pérdida de colágeno. En los picos de cortisol hay una bajada de colágeno, con lo cual acelera el envejecimiento de la piel. Prime durante un momento el sistema inmunológico. Cada pico de cortisol que hay estudios que demuestran que hay una serie de una ventana de horas en la que tu sistema inmunitario está más bajo. Disminuye la formación ósea, empezamos a tener problemas de memoria, porque afecta una zona muy concreta del cerebro que se llama el hipocampo. Vamos a sufrir una pérdida que llega a ser hasta un 30% en nuestro rendimiento en esas situaciones. ¿Vale? Cuando creemos que no vamos a llegar, cuando creemos que esta propuesta no me la va a aceptar el cliente, somos menos creativos, provocamos más errores, ¿vale? Y dentro de entornos laborales, seguro que ahora está un poco como de moda esto. ¿Habéis escuchado alguna vez el término este de líderes tóxicos? ¿Sabéis por qué se les llama líderes tóxicos? Están contaminados y nos contaminan. No, ¿sabéis lo que ocurre? Que esas personas, que yo creo que al final es por una falta de recursos, porque no creo que nadie gestione y lidere a personas queriendo algo malo para ellos. Al final, nuestro pensamiento, pensar en una serie de cosas determinadas, lo que provoca dentro de nosotros es que nuestro cerebro genere una química determinada. Pensar en algo genera una química. Pensar en algo positivo genera una química determinada. Pensar en algo negativo antes de que llegue genera una química también determinada.